Bienvenidos a este espacio formativo. Mi nombre es Lilibet Gutiérrez y voy a compartir con ustedes la evaluación clínica del riesgo suicida, manejo e intervención del paciente suicida. La Organización Mundial de la Salud ha declarado el suicidio como problema de salud pública, ya que forma parte de las tres primeras causas de muerte. Específicamente en Colombia, existen 95 intentos de suicidio diarios, de los cuales 7 se logran efectivamente. Para el mes de agosto existieron más de 22.000 intentos de suicidio y se llegaron a consumar más de 1.600 casos de suicidio. También es importante poder mirar cuáles son las tasas de variación entre hombres y mujeres, teniendo en cuenta que casi el 80% de estos suicidios fueron hombres y el 20,7% mujeres, según datos de medicina legal. Antes de profundizar en la intervención del paciente suicida, es importante poder definir y esclarecer algunos conceptos referentes al comportamiento suicida. Y el primero de ellos es el término de suicidio consumado, que es el acto autolesivo intencionado con resultado de muerte. Quiere decir que se cumple el objetivo que finalmente es letal. Cuando hablamos de intento de suicidio, estamos hablando del acto autolesivo con intención de provocar la muerte, pero que no logra su cometido. También es importante tener claro que un acto autolesivo quiere decir que es una conducta deliberada que está destinada a producir daño físico directamente en el cuerpo sin la intención de provocar la muerte. Y finalmente, tener en cuenta la ideación suicida como término, ya que esta es la aparición de pensamientos cuyo contenido está relacionado con terminar la propia existencia y aparecen con frecuencia e intensidad de acuerdo a cómo se encuentre el paciente. Para abordar la intervención del paciente suicida, vamos a plantear el siguiente estudio de caso. AG es un joven de 17 años que asiste a consulta con un cuadro depresivo severo. En la entrevista manifiesta que piensa recurrentemente en quitarse la vida con ingesta de antidepresivos. Manifiesta que tiene grandes conflictos con su padre desde que le dijo su preferencia sexual, porque no lo acepta y lo humilla diciéndole que es anormal. Comenzó a tomar bebidas alcohólicas a los 13 años y desde hace 2 años consume sustancias psicoactivas. Sus padres se separaron cuando tenía 5 años y su mamá desde ese entonces ha tenido episodios depresivos severos. Expresa que desde niño pasaba muchas horas solo y que no siente que sea importante para nadie. Dice no tener amigos ni vida social, manifiesta que no sirve para nada y que es un estorbo para el mundo. Es poco comunicativo y en la etapa escolar se hizo útil. Para poder hacer la intervención de este caso es importante mirar cuál es la manera más adecuada de elaborar la evaluación clínica de este paciente. A la hora de llevar a cabo la evaluación clínica del paciente, debemos comenzar por realizar un muy buen examen mental y anamnesis que nos van a arrojar datos determinantes para poder identificar cuáles son esos factores de riesgo y de protección con los que llega a la consulta. También es necesario realizar una entrevista en donde las preguntas claves vayan orientadas a la identificación de trastornos psiquiátricos psicológicos, a poder evaluar si hay intento suicida o actos autolesivos previos y si existe actualmente ideación suicida. De esta manera se pudiera hacer una evaluación de lo que es el riesgo actual. Por otra parte, también la aplicación de instrumentos psicométricos que nos arrojen datos certeros con respecto a cómo se encuentra la persona con respecto a la desesperanza, niveles de depresión, ansiedad y escalas de suicidio. Por otra parte, es muy importante tener en cuenta que se debe hacer una valoración del nivel de riesgo de suicidio, es decir, poder establecer o identificar si está en un riesgo alto, medio o bajo. Una vez identificado este riesgo como tal, es necesario plantear lo que es el plan de control inicial de riesgo de suicidio, en donde el objetivo principal es disminuir el riesgo que presenta el paciente de hacer algún tipo de acción en contra de sí mismo y poder también prepararlo para lo que sería el abordaje terapéutico, en donde se van a trabajar todas esas causas que subyacen a la ideación de suicidio y que realmente están generando ese malestar y sufrimiento emocional.
Finalmente, se establece el tratamiento con las diferentes técnicas y los diferentes enfoques de abordaje, en donde se establezcan objetivos claros que permitan llevar al paciente a una disminución del nivel de riesgo y poder abordar las diferentes áreas de su vida de una manera adecuada y óptima. Cuando hablamos de la realización del examen mental, el objetivo principal es identificar cuáles son los factores de riesgo que afectan al paciente. En el caso de AG, que es nuestro caso de estudio, podemos decir que existe alto consumo de bebidas alcohólicas, también sustancias estupefacientes, lo que significa la herida que no ha elaborado con respecto al divorcio de sus padres, el maltrato que sufre por parte de su papá, los factores predisponentes por la depresión que también ha sufrido su mamá y el aislamiento social que mantiene como uno de los factores de los cuales aumenta el riesgo de suicidio en esta persona. Se puede estructurar en 6 fases y en la primera fase está orientada a abordar el tema de manera concreta y directa, que el paciente pueda llegar a verbalizar y expresar si en algún momento ha tenido pensamientos en donde piense atentar en contra de su vida y cuál es la recurrencia, la frecuencia y la intensidad en la que se presenta este pensamiento. En la fase 2, entonces se establecen preguntas en donde se indaga y se profundiza un poco en si ya tiene un plan, si existe alguna manera en donde ya ha ideado cuándo, en dónde, cómo lo haría y sobre todo cuál es el motivo por el cual lo haría. En la fase 3 se abordan preguntas que ayuden al paciente a proyectarse en el futuro, cómo se ve en un tiempo determinado, cuáles son sus metas para el futuro. En la fase 4, todo lo que significa esa sensación de culpa. En la fase 5 está la indagación con respecto a su red de apoyo, a esa interacción social. Y en la fase 6 se le habla un poco, se indaga con respecto a sus valores y creencias, por qué no lo haría, por qué sí lo haría, en cuanto a qué lo detendría para llevar a cabo esta acción. Una vez que se ha realizado la entrevista, es importante soportar y complementar esta información con la aplicación de instrumentos psicométricos que den datos mucho más relevantes y rápidos con respecto a ciertos elementos que quisiéramos abordar, como lo puede ser la depresión, como lo puede ser la desesperanza. Estos datos relevantes entonces van a permitir crear lo que se llama la valoración del riesgo. Una vez obtenidos los datos de la aplicación de los instrumentos psicométricos, es importante entonces poder utilizar los resultados como fuente de información para establecer el riesgo de suicidio. En el caso de nuestro paciente, AG, tiene entonces un nivel de riesgo de suicidio alto, ya que tiene 6 factores o más de riesgo suicida, tiene la planeación, el método también lo tiene establecido, ya que plantea que lo haría con pastillas antidepresivas y su estado depresivo es grave. Una vez identificado el nivel de riesgo suicida, es importante establecer el plan de control inicial de riesgo de suicidio, que busca asegurar la supervivencia una vez que se haya identificado que efectivamente existe ideación suicida. También prevenir la materialización de estos pensamientos y reducir la impulsividad. Para que esto se lleve a cabo, es muy importante que exista un análisis funcional de la conducta, en donde se tomen en cuenta todas las variables y todos los factores que pueden llegar a incidir en la materialización de esta acción en contra de sí mismo. Para eso existe la figura del contrato terapéutico, en donde se marcan y se establecen pautas específicas de cómo debe actuarse en diferentes situaciones. Es importante señalar que cuando existe un nivel de riesgo de suicidio alto o medio alto, las sesiones como tal siempre estarán enfocadas y centradas en realizar contención y control al paciente con respecto a la ideación suicida, con la finalidad de poder disminuir la recurrencia y la intensidad de la misma. Una vez que esto se vaya logrando progresivamente y los niveles de riesgo suicida vayan disminuyendo, entonces sí se pueden enfocar en cuanto a los objetivos terapéuticos para poder trabajar las verdaderas razones y problemas que subyacen a la ideación suicida. En este sentido, podemos
ir ubicando algunos objetivos que permitirán llevar a cabo entonces un abordaje desde lo cognitivo-conductual para darle herramientas al paciente. Dentro de esos objetivos está la explicación del análisis funcional, en donde se busca que el paciente pueda comprender por qué llegó a esa situación. También está el manejo y control de la conducta suicida, en donde el paciente pueda identificar cuáles son esos estímulos externos e internos que detonan esos pensamientos y que vuelven a producir en él esa sensación de angustia y de ansiedad. Por otra parte está la reducción del ánimo depresivo y es intentar que el paciente pueda volver a su funcionalidad completa y que logre realizar las actividades que realizaba antes de o que comenzaron los pensamientos de acabar con su vida. Dentro de los objetivos también está la reducción de la desesperanza, planteándole a el paciente cómo se proyecta en el futuro y cuáles serían las razones que tiene para continuar esforzándose y luchando por vivir. Otro de los objetivos es la reestructuración del pensamiento disfuncional y se pueden utilizar técnicas de reestructuración cognitiva, lo que es el diálogo socrático, para cuestionar cuáles son esos pensamientos que comienzan a movilizar ideación suicida como tal. Ampliación de alternativas de solución y aquí podemos utilizar técnicas de resolución de problemas para plantearle al paciente que la salida del suicidio no es la solución definitiva, sino que hay otras razones y otras posibilidades que le pueden ayudar a mejorar su malestar emocional. También está el objetivo de reflexionar valores y fortalecer relaciones. En este caso se pueden utilizar técnicas de entrenamiento para las habilidades sociales asertivas y por último, pues el objetivo de prevención de caídas para que el paciente pueda integrar todas estas herramientas que se le han brindado a lo largo de su acompañamiento y le preparen y le ayuden para tomar decisiones en el futuro cuando existan pensamientos rumiantes que puedan invitarlo a atentar en contra de su vida. Muchas gracias.